Bueno, buenas tardes para todos y para todas. Antes de empezar, quiero presentarles excusas porque desafortunadamente por un tema técnico no pudimos empezar a tiempo como teníamos previsto, pero pues espero compartir con ustedes algunos elementos, a mi juicio, complementarios con base en las ideas socializadas hace 8 días. Eso sí quisiera pedirles un favor bien especial, pues, porque pues no pretendo sintetizar la presentación, pero sí me interesa bastante que todos estemos focalizados en los pocos elementos que les voy a compartir. Pues hace 8 días estábamos hablando del módulo de la empatía y con esta presentación quisiera hacer como ese cierre, nuevamente motivando unos elementos de reflexión en nuestros contextos de trabajo y en otros contextos. Entonces, pues vamos a ver cómo nos va hoy. Siguiente. Entonces los invito por favor a que identifiquemos el personaje. Es importante que todos, o la mayoría, puedan participar. ¿Quién se les ocurre que está ahí? Chaplin. Hitler. Chaplin, Hitler, ¿quién da más? Hitler. Siguiente, por favor. ¿Quién se les ocurre? Hitler. ¿Alguien da más? Hitler. ¿Alguien da más? Charles Chaplin. Y siguiente. Chaplin. Ok. Siguiente. Entonces, con esto quiero motivar el inicio de este encuentro con base en lo que socializábamos hace 8 días. En esta franja de tiempo, lo importante no es emitir juicios de si algo está bien o está mal, sino revisar un poco cómo utilizamos el lenguaje. Y una de las cosas que suele ocurrir con el lenguaje es que con base en nuestra experiencia hacemos uso del mismo de manera a priori y de pronto nos detenemos a pensar realmente cómo lo utilizamos, porque es una herramienta que utilizamos con mucha frecuencia y como es de tan alta frecuencia es mecanizada y no prestamos atención no solo al uso sino a los efectos que tiene el lenguaje sobre otros comportamientos. Siguiente. Bueno, dice la imagen, hay delgadas líneas que hacen la diferencia. Y creo que en el comportamiento verbal hay delgadas líneas que cruzamos sin darnos cuenta. El lenguaje y su importancia en la empatía. Eso es lo que me motiva en este encuentro con ustedes para concluir el módulo. Siguiente, por favor. Y para empezar, quiero que presten atención, por favor, a esta palabra. Un veterano. Si alguno de ustedes lo ha escuchado o lo conoce, pues espero que no lo socialicen con sus compañeros, porque la experiencia puede ser nueva para algunos. Pensemos en un veterano, en las características de un veterano. ¿Sí? Y la pregunta es, en este momento cuando yo utilizo la palabra veterano, ¿alguien tiene alguna sensación en su cuerpo? ¿Alguien siente algo en su cuerpo? ¿Siente un cambio al interior de su cuerpo al escuchar la palabra veterano? ¿O es 100% ajeno? ¿Nadie dice nada? Okay. ¿Alguien siente algo? Asumo que nadie siente nada en ese momento. Vamos a prestar atención entonces a la relación que tiene esto con el lenguaje. Siguiente, por favor. Asumo yo que si nadie tiene la sensación es porque no han tenido la experiencia con el objeto. Seguramente la experiencia cambia mi comportamiento y la forma en cómo me relaciono con este. Siguiente. Un veterano. Vamos a pensar que esto es un veterano. ¿Listo? Un veterano. Ya les voy a explicar por qué. Vamos a empezar con lo que se llama un veterano. Ya les voy a explicar por qué más adelante. En este momento, esto lo vamos a llamar un veterano. ¿Listo?
¿Alguien sabía que esto se llamaba Betrán? Nadie sabía, ¿cierto? Siguiente, por favor. Y entonces, cuando uno habla de lenguaje como una actividad simbólica, usualmente parte del lenguaje es aprendido, es entrenado, pero otra parte no es aprendida. Y ya les explico por qué. Entonces ahora les muestran un objeto. Este objeto que tiene un color, una forma y unas características. Y dicen, ese objeto es una galleta. Y cuando se hace esa relación, ese entrenamiento, eso aprende la persona que está construyendo su lenguaje. Pero cuando la persona escucha la palabra galleta, se devuelve el objeto. Y no necesariamente se le está enseñando o se le está entrenando. Lo deriva, lo abstrae. ¿Sí? Y vuelvo a la palabra veterano, ¿cierto? Como hablamos de contextos, en el lenguaje hay palabras que son ajenas. Para una persona que no está familiarizada, no sabe que este gesto es buenos días. En ese sentido, no tiene ningún tipo de representación, porque no ha sido expuesto a la construcción de ese símbolo en particular. Siguiente. Siguiente. Y en esa medida en que se hace uso del lenguaje, cuando lo hacemos de manera mecanizada, es posible que estemos dejando por fuera a las personas con base en nuestras propias experiencias, ¿no? Frato es un pedagogo que utiliza ilustraciones bien interesantes para poder representar ideas en el contexto escolar. Se dirigen a un estudiante donde levante la zurda para un test. Y un estudiante no sabe qué es un test ni la zurda, sabe que hay evaluaciones y que hay izquierda. Y en esa sabiduría, entre comillas, supuesta del docente, esta persona tiene un retraso, porque no responde a la instrucción y no tiene presente que esta persona en su lenguaje no reconoce estas dos palabras, que pueden ser muy obvias para quien enseña, pero esa persona que enseña de pronto no se pone en la cabeza de esa persona que no tiene el reconocimiento de esas dos palabras. Siguiente, por favor. Entonces, quisiera que por favor pensáramos me gustaría que hiciéramos 3 grupos rápidamente, por favor. 3 grupos rápidamente para que discutiéramos unos elementos sobre sus experiencias. 3 grupos rápidamente, por favor. Entre más rápido nos organicemos, más rápido terminamos. 3 grupos. ¿Listo? ¿Me hacen por favor? Me prestan 3 marcadores y 3 marcadores y 3 hojas de papel. 3 grupos grandes. Hoyos. Mi nombre es Weyman Hoyos. Listo, entonces vamos a lo siguiente, por favor. El ejercicio es muy concreto. Me parece interesante, por favor, que todos me levanten con atención un momento. Entonces cada grupo va a tener un nombre, ¿sí? Quiero que por favor pensemos en un nombre. Ese nombre en cada grupo un diagnóstico. Entonces vamos a coger la hoja y en el centro vamos a anotar el diagnóstico. Un diagnóstico de una de esas personas con las cuales trabajamos en nuestros contextos de trabajo. Como por ejemplo, una persona tiene un diagnóstico
que es autismo, ¿cierto? Entonces, en el centro voy a anotar la palabra autismo, ¿sí? Cada grupo va a tener un diagnóstico diferente. Y vamos a establecer mínimo 10 sinónimos y 10 antónimos sobre esa palabra. ¿Sí? Cuando hablo de antónimos y sinónimos, no quiero que sea estrictamente algo conceptual. Pueden ser cosas o conceptos técnicos o también pueden ser palabras de uso común. ¿Sí? Entonces yo tengo un diagnóstico, uso la palabra autismo, y con qué otros nombres puedo ser también identificados con relación a esa palabra. O qué otros nombres pueden hacer pensar todo lo contrario a esa palabra o ese diagnóstico. ¿Listo? 5 minutos por favor para hacer esa cartelera. 5 minuticos para socializar esas ideas. ¿Listo? Podemos empezar ya por favor. Bueno, entonces quisiera que por favor pasáramos un representante, dos, con cada cartelera. ¿Él tiene una pregunta? No. Ah, gracias. ¿Sí? Allá del grupo, allá por favor. Y nos podemos ubicar por favor para que todos nos podamos ver, para que podamos compartir aquí las ideas, si son tan amables. Sí, ya se pueden desbaratar los grupos. Me interesa que pasemos aquí a la tarima con las carteleras y podamos compartir un poco las palabras que se presentan. ¿Listo? Entre más rápido lo hagamos, más rápido terminamos. Sé que algunos de ustedes tienen hambre, sueño, pero pues no quiero correr con la información. Me interesa que todos prestemos atención, por favor. Bueno, lo mismo, Ese es el grupo Traviesa. Bien, buenas tardes. ¿Qué contextualiza? Traviesa. ¿Cuál es? ¿Esta? Buenas tardes a todos. El grupo tiene por nombre Traviesa. Y bueno, nosotros escogimos como tal la palabra para hacer el diagnóstico sordo. Y pues desde allí partimos a hacer el ejercicio y empezamos básicamente con los sinónimos de no escucha. ¿Pero por qué? Porque en muchas ocasiones cuando se presenta a la persona sorda que viene con nosotros, le decimos, no, es que él no escucha. Entonces, es una persona que cuando también de igual manera la presentamos con otra persona, le decimos, no, él no habla. Que también esta palabra la pueden relacionar, por ejemplo, muchas veces y con términos clásicos, como, es que tu niño está enfermo. O también de igual forma también lo pueden estar relacionando como es una persona sorda, es sordo, es que él usa las manos. O expresiones, una persona que pues básicamente desde los gestos se comunica.
Y por lo general también cuando nosotros solemos presentar a la persona sorda, una persona que no conoce el término, pues, ay, pobrecito. O ustedes saben que la mayoría de las personas sordas siempre la relacionan mucho con, ay, es un mimo, o hacer monerías, o mimo, es más o menos como un sinónimo. Sinónimo. También, sinónimo mudo. O que las personas sordas la relacionan de igual forma como sinónimo que visual. O en muchas ocasiones también cuando solemos presentar a personas sordas la relacionan con una limitación auditiva. No le vi la señal. O la relacionan de pronto sordera, fonoaudiología, lengua, oral, lengua. Y el que más por lo general usan las personas que no conocen es sordomudo. ¿Listo? Gracias. Siguiente grupo, por favor. Buenas tardes para todos. Buenas tardes para todos. Entonces, nosotros escogimos para realizar el diagnóstico. No, que el nombre del grupo. Ah, perdón, el nombre del grupo es Duro. ¿Los duros? ¿Los duros? Ok, los duros. Bien, y la palabra para realizar el diagnóstico es esta. Y con las palabras que la relacionamos es con oralizar, no hablar, persona que no habla, persona muda, pobrecito, que pesar, discriminación, audismo, no puede hacer, significa que no puede realizar ningún trabajo, no tiene la capacidad, o persona que no sabe nada. Y otras palabras con las que la relacionamos, pues habla con las manos, si es capaz, esto es de una manera más positiva, destrezas, no me acuerdo la seña, esta, destrezas, habilidades, igualdad, capacidad, expresión, ¿cuál es esta? Identidad o identidad y ciudadano. Bien, por lo general ustedes saben que la mayoría de personas oyentes que no conocen el contexto de personas sordas, en muchas ocasiones nos niegan la oportunidad de poder acceder a ciertos espacios o nos catalogan con muchas de estas palabras o términos peyorativos que dicen, ay, no puede, no es capaz, pobrecito, o en ocasiones también lo relacionamos desde una mirada de una persona implantada, una persona sorda implantada. ¿Ya? Muchas gracias por la atención. Y el tercer grupo, por favor. El tercer grupo. No, me digan que es claro. Tenemos hasta los dos. El siguiente grupo, por favor. No me digan que es la cartelera. Este grupo se llama los que los sin nombre.
ceguito, invidente, ciego, baja visión, oscuro, cegatón, braille, cegado, nebuloso. ¿Cuál era? Nebuloso. Y como antónimos nosotros colocamos vidente, blanco, mirón, visión 20/20, normal, colores, alta visión. Y pues como nosotros sabemos cuando normalmente se refiere a las personas con discapacidad visual, se refiere como a cieguito, pobrecito, porque uno como que se tiende como a minimizar a la persona y no se le da ni voz. Y ya. Gracias. Y ahorita que presentaba, me parece interesante. No sé si es evidente que es ciego y cieguito. ¿Sí? Dos palabras que uno podía pensar que son las mismas y el diminutivo también tiene su connotación. Todas las palabras, si no están familiarizados con todas, por lo menos asumo con una gran mayoría, no las quiero presentar en el ejercicio como algo de uso común, sino un poco más allá. Siguiente diapositiva, porfa. Entonces volvemos al tema del lenguaje y el aprendizaje del lenguaje. Entonces encontramos a la izquierda un objeto con una característica física donde nos entrenan para aprender que el de la izquierda es más grande que el de la derecha. Y uno puede decir que es muy obvio que el de la derecha es más pequeño que el de la izquierda. Pero más allá de lo obvio, que no prestamos atención seguramente, ese segundo comportamiento verbal no es aprendido. Es decir, que es algo derivado, abstraído, porque parte de esos comportamientos verbales los empiezo a abstraer sin tener la intencionalidad de querer aprender, simplemente la forma como voy construyendo ese lenguaje. Una cosa que me pareció muy interesante del ejercicio es que alguien me decía, oye, ¿por qué tengo que escribir en español? ¿Por qué no puedo dibujar las señas? ¿Sí? Y eso es algo que connota específicamente la empatía, porque no estoy reconociendo como tal la forma en cómo la persona se comunica o se quiere comunicar. Más allá de cómo se comunica es cómo se quiere comunicar. ¿Sí? Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, hay algo en la psicología que se conoce como la teoría de los marcos relacionales. Y me parece muy interesante compartirla porque cuando hablamos de contexto, regularmente se asocia el contexto a un lugar o a un espacio físico. Pero en la psicología no solo hablamos de eso, sino también hablamos de un contexto verbal o socioverbal. Y me parece que en este lugar en particular es un buen ejemplo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el uso de las señas, hay señas que son una construcción específica de un lugar. Que, por ejemplo, las personas que no conocemos de señas, pues no vamos a comprender porque no estamos inmersos en esa construcción socioverbal. Y asumo yo, me corrigen si estoy equivocado, seguramente en otros países también latinoamericanos habrán señas propias de esa cultura, porque se dan esas construcciones de forma específica. Entonces volvemos a la imagen donde se plantea una expresión de una persona con esquizofrenia, o el ejemplo lo presenta con una persona con esquizofrénica, perdón. Y en esa teoría de los marcos se establece que en el lenguaje uno identifica o marcos de coordinación o de equivalencia y marcos de oposición. Y hay unos ejemplos específicos con relación al uso de la palabra esquizofrenia, como cuando hablamos de sordo o discapacidad visual. Entonces, cuando se habla de coordinación o equivalencia, se entiende a la persona con esquizofrenia como pérdida de control, anormal, inconsciente, sin juicio. Y si yo hablo de una persona que tiene pérdida de control y es anormal, puedo pensar, como se ve más adelante, que es una persona dañada, alterada o distinta. Cuando vuelvo a la palabra esquizofrenia, entiendo que en equivalencia la persona es loca. Y si es loca,
es diferente a cuerdo. Es decir, que un cuerdo es juicioso, pacífico, sesudo, cabal, sabio, moderado y reflexivo. En mi lenguaje no soy consciente, no presto atención a eso, pero en mi comportamiento una persona juiciosa o pacífica no es una persona loca. Es decir, que una persona esquizofrénica no podría tener esas características. Y vuelvo a la palabra loco, que me remite a que loco es igual a enfermo. Como el ejemplo de las galletas. Si yo aprendo a que esta galleta es más grande que la otra, entonces deduzco que esta es más pequeña que la grande. Y vuelvo al juego de palabras. Si la persona tiene esquizofrenia y es enfermo, entonces un enfermo tiene esquizofrenia. Y todas sus características. Si es enfermo, entonces no es ni fuerte, ni robusto, ni vital, ni resistente. Es decir, que esas características de salud no las podría tener una persona con esquizofrenia. Y todo lo enmarco en la construcción del propio lenguaje. Y yo aquí en la fundación me puedo encontrar con una persona que tiene un diagnóstico de esquizofrenia, se baña, se viste, hace deporte, estudia, se alimenta solo y solo ve una vez al mes por un medicamento. Pero en mi comportamiento verbal y el resto de mi comportamiento me relaciono con todo lo que considero que está contrario a esas palabras. Siguiente. Siguiente diapositiva, porfa. Yo a siguiente diapositiva, porfa. Y volvemos un poco a lo que parecería obvio que hablaba hace 8 días. Las personas cuando no están familiarizadas en estos contextos con el lenguaje, buscan todos los sinónimos posibles y no van a lo más básico y a lo más elemental, que es el nombre de la persona. Se supondría que debería ser así y es a lo que apuntaríamos si estamos en ese lenguaje de inclusión. No tanto nosotros, sino las personas que nos rodean, con nuestras familias, que pueden también tener lenguajes equivocados porque no saben y nosotros podemos ser el puente de esa comunicación. Siguiente. Y ahora volvemos al ejemplo del Betrank. Y los invito a que piensen lo siguiente. En este momento quiero que presten atención. Quiero que se imaginen que tengo en mi mano un Betrank y lo voy a apretar encima de sus lenguas. Voy a dejar caer 3 gotas de Betrank en sus lenguas. Y quiero saber si tienen algún tipo de sensación al sentir o al imaginar que cae 3 gotas de Betrank en sus lenguas. ¿Tienen alguna sensación? ¿Alcanzan a percibir algo en ese momento? ¿Quién me puede escribir qué sienten en ese momento? Ácido. Saliva mucho. ¿Sí? ¿Quién más? Ácido. Entonces, ¿con qué voy a este ejemplo? Cuando preguntaba al inicio qué sienten al escuchar la palabra Betrank, nadie decía ningún tipo de reacción. Y ahora que volvemos otra vez a la palabra, una palabra que no tenía ningún tipo de representación con un objeto, ahora sí hay una respuesta física, biológica, de salivación. Cuando hice la pregunta, a más de uno le vi el gesto de pasar saliva o el gesto por acá, la mandíbula, de salivación. Por eso cuando antes decían Betrank, o sea, un limón, no. Betrank es esa imagen. Y seguramente en 1 año o en 2 años, si utilizara la palabra Betrank, es posible que su comportamiento llegara a evocar otro comportamiento que es esa salivación. Siguiente. ¿Me muestras la otra diapositiva, por favor? La anterior. La anterior. Ok. Siguiente. Entonces, antes de terminar, para compartirles un video, aquí voy con el ejemplo del Betrank. De pronto nos quedamos con las palabras sueltas de sordo, o de ciego, o de cieguito, o de sordomudo, todas las posibilidades. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando nos referimos a la persona, solo por una característica o un adjetivo y no por quien es en su totalidad, es posible que pase lo de Betrank. Si a mí me dicen, si yo me llamo Weimar y a mí me dicen cieguito, es posible que tenga una sensación
una respuesta emocional, ¿sí? Si utilizan conmigo un adjetivo para reconocerme, si a mí me llaman gordo en un contexto donde no es agradable, si a mí me llaman feo, yo soy más que una característica. Y es posible que en la manera de relacionarnos con otras personas no seamos conscientes que podemos generar ese tipo de reacciones. Habría que ver si nuestro lenguaje tiene en algún grado incidencia con la relación con otras personas. Les agradezco mucho, les voy a compartir este video y les deseo un feliz fin de semana. Joanita, ayúdame con el video, por favor.